La ministra del 2022, cuando este señor Burga de Frigoinca alcanzó la gloria empresarial, era la actual presidenta Dina Boluarte. Su viceministro Exitosa. era el señor de Martini, actual ministro. Y el tercero en la línea era el Freddy Hinojosa, el actual vocero presidencial. Ahora, No es Carla, poca cosa. Pero además le dijo que le iba a ayudar para que ellos puedan vender más. Y efectivamente, en la gestión de Nilo Burga, de Freddy Hinojosa en Caliwarma, el 2021, se saca un cambio de los requisitos para que puedan disparar en ventas, que se concrete el 2022, y gracias a ese cambio en la gestión del actual vocero presidencial, es que Nilo Burga logra vender en distintas partes del país, gracias a ese cambio, de manera impune, pese a la sospecha de los padres de familia, pese a los reportes que había en la entidad, porque la entidad obviamente no es manca ni ciega, hay reportes, pero reportes que se callaban gracias a la coima. ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando se destapa, como bien dices, ¿no? El equipo de investigación de Latina destapa esta historia ya desde octubre, y lo que tú has escrito es muy claro, ¿no es cierto? O sea, no era posible que Nilo Burga hiciera lo que estaba haciendo sin actuar en complicidad con las autoridades hacia arriba de Caliwarma e incluso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ahora, el problema es que destapado el escándalo, el testimonio de Nilo Burga podría ser simplemente destructivo para gente que es muy importante hoy, porque si miramos para arriba, ¿quiénes estaban? No solo Freddy Hinojosa, Julio de Martini, que era viceministro. ¿Quién era la ministra? Dina Boluarte. Es decir, es una cadena que te puede llevar, y la pregunta que uno se hace con absoluta razón es, ¿quiénes de estas personas sabían que esto estaba ocurriendo y permitían que esto ocurriera, o quienes incluso eran parte de la red de corrupción que permitía que Nilo Burga hiciera lo que hacía? La muerte de Nilo Burga, lamentablemente, es muy conveniente para personas de poder. Y hay que decirlo con todas sus letras. Es muy conveniente para los funcionarios del MIDIS y de Caliwarma, que lo ayudaron a tener el éxito empresarial que llegó a tener, repetimos, más de 8 millones, casi 9 millones el 2024 en contratos vendiéndole carne de caballo a niños peruanos. Vamos a decir si esto por alguna cuestión esto llegara a las mesas de colegios de bien, de buena estrato social en Lima. Ya no sería un escándalo mayúsculo, pero como se trata de personas anónimas, humildes, del interior del país, no está pasando nada. Carne de caballo, comida podrida, niños en hospitales vomitando. Los padres sospechaban, pero también sabían, porque el padre de familia no es tonto, el peruano no es tonto. Se daban cuenta que algo pasaba, pero tenían miedo, y lo dicen en ese reportaje, recuerdo, de octubre, de Punto Final, dicen, sabemos que pasa algo, pero también que son personas de poder, porque nadie es responsable ahora. Mintieron, llegaron a pagar, Frigoinca llegó a pagar para que se diga que fue el agua y no la comida lo que le había hecho daño a los niños. Y como bien dices, la ministra del 2022, cuando este señor Burga de Frigoinca alcanzó la gloria empresarial, era la actual presidenta Dina Boluarte. Su viceministro era el señor de Martini, actual ministro. Y el tercero en la línea era el Freddy Hinojosa, el actual vocero presidencial. Ahora, no es Carla, poca cosa. Claro, ahora se dice, el señor se suicidó. O sea, convenientemente, ahora, lo que está diciendo Negativo. su abogado y la gente de su entorno es que no se suicidó, que no dio ninguna señal, sino por el contrario, que aparentemente tenía la voluntad para librarse de sus propias responsabilidades, contar cómo funcionaba la red de la que él era parte, ¿no? No, pero es que la cadena de cambio de versiones ha sido, se ha dado del propio abogado, en realidad, lamento decirlo, pero es así, porque primero se habló de suicidio, Nicolás, en el calor del momento, recordemos que se habló de suicidio, pero es el peritaje forense, no es peritaje, el primer informe de la morgue evidencia que se trataba de un homicidio.
Sale incluso en Panamericana, hicimos el trabajo pericial con Dani Umpire, y Dani Umpire hizo un análisis con médicos, antropólogos, forenses en Panamericana, donde determinó que de ninguna manera se trataba de suicidio. Señores, nadie se suicida hiriéndose a sí mismo con 2 armas blancas en la mano, en el cuerpo y luego en el cuello. Digamos que un suicidio se busca de manera más contundente. Uno no pelea Claro. con sí mismo y se anda haciendo rayas en el cuerpo. Cuando este informe se publica, es que el abogado sí empieza con la narrativa de que se trata de un homicidio. Ahora, lo que me preocupa, Nicolás, y lo que preocupa a quienes estamos siguiendo el caso, es que se quiere direccionar las supuestas amenazas precisamente en la trabajadora que denunció todo esto. Y la esposa del señor Nilo Burga habría admitido, según las fuentes policiales, que fue ella quien redactó la carta que se encuentra en el auto del supuesto suicida. Ella redactó la carta y Burga firmó. Son letras distintas. Y en esa carta se quiere echar toda la culpa a quien hoy es la pieza clave de la investigación, la señora Noemí Alvarado, quien ha confesado y ha dicho, sí, esto sucedió y yo fui parte. Entonces, qué conveniente querer tirar toda la responsabilidad del supuesto homicidio ahora a la persona que es la colaboradora eficaz, ¿no? Que es una señora que prácticamente fue usada para mover, ¿no?, los contactos y hacer el trabajo de las llamadas para pago de coimas. A esta señora se le quiere acusar del homicidio. ¿Para callarla, acaso? ¿Detenerla? ¿Amedrentarla? ¿Se quede callada? ¿Cuál es el mensaje, Nicolás, que se está enviando a los involucrados? Hay una muerte de por medio. Se está diciendo que aquella persona que se atreva a hablar puede morir también. El señor murió con información clave, porque él es el único que podía decir si efectivamente contactaba o quizás pagaba al señor Freddy Hinojosa, vocero presidencial. Por Dios, es lo que estamos hablando. Además, lo que tú has dicho, es decir, el informe forense preliminar va a haber, entiendo, un informe más completo más adelante, pero es imposible. O sea, nadie se suicida luchando contra sí mismo. Es algo así como que con la mano derecha se acuchillaba y con la izquierda se defendía de su propio acuchillamiento. Es absolutamente, o sea, nadie se cree esa historia del suicidio, ¿no? Nadie es serio, digamos, ¿no? Pero en fin, Carla, te agradezco mucho por habernos atendido y por el trabajo que están haciendo ustedes y por supuesto por el trabajo también de Cristian Acosta y la gente del equipo de investigación de Latina, que fue la que dio origen a este destape, ¿no? Que está en una fase realmente crítica, ¿no? Un fuerte abrazo, Nicolás. El 2025 va a ser un año muy movido, muy difícil para la labor de investigación, para el trabajo anticorrupción, sin duda. Es un año preelectoral y las piezas se están moviendo de una manera que nadie calculaba. Tendremos tema para hablar, mi querida Carla. Un abrazo, un gusto hablar contigo, como siempre. Carla Ramírez, jefe de investigación periodística de Panamericana Televisión, ha estado con nosotros. Ustedes la han escuchado.